Desde las primeras semanas del año, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ya advertía que este año el dengue venía más fuerte que nunca. El 2023 había sido un año récord en décadas y este año venía aún peor. De ahí surge esta primera alerta por dengue el 16 de febrero en la que llama a los estados a prepararse para lo que viene, evidentemente. 3 meses después, el 24 de mayo, la OPS emite una alerta epidemiológica ante la alta circulación del virus del dengue en la región, haciendo un llamado, por supuesto, a los servicios de salud para garantizar un manejo clínico adecuado. Voz Pública comprobó que un día antes, el 23 de mayo, Salud Pública registró la primera muerte de un niño por dengue en el Hospital Bloom. El ministro de Salud, Francisco Alaví, tardó 29 días hasta el 21 de junio hasta que confirmó el primer deceso por el virus del dengue. Para el 3 de julio, cuando las autoridades de protección civil emitieron la alerta roja por dengue en El Salvador, este medio pudo documentar que habían fallecido al menos 8 personas por esa enfermedad. Oficialmente habían 3 fallecidos y en el propio comunicado de protección civil se insistía en que, cito textualmente, los índices de letalidad se han mantenido en niveles bajos, lo cual significa el manejo clínico más exitoso en la región, atribuido al adecuado y temprano abordaje del paciente. A la fecha, el Ministerio de Salud ha confirmado 7 decesos de manera muy escueta. Este medio, sin embargo, ha documentado más del doble de esas muertes. Voz Pública trabajó durante meses en esta investigación que demuestra un importante subregistro de fallecidos en el sistema público de salud, probablemente por los testimonios que hemos recolectado hasta el momento por el personal de salud, los fallecidos por la enfermedad sean más. Este medio, sin embargo, solo publica aquellos de los que tiene pruebas de que fallecieron por esta causa. En la mitad de los casos se corroboró la información yendo a visitar a los familiares de los fallecidos para tratar de entender cómo fueron esos últimos días con sus seres queridos. Los testimonios revelan, por ejemplo, que en su mayoría fallecieron en las 24 horas que siguieron a su ingreso en el hospital de niños. Una muestra que al menos plantea serias dudas sobre el manejo exitoso del que presumen las autoridades. Para ese trabajo de investigación conversamos con más de 15 médicos especialistas y personal de salud. Damos la bienvenida al doctor Iván Solano Leiva. Él es infectólogo y presidente del Colegio Médico para poder abordar un poco más sobre ese trabajo. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación de poder participar y de poder expresar los puntos de vista técnicos, tanto desde mi área como especialista en enfermedades infecciosas, como lo vemos como colegio médico, la situación actual, ¿no? Así es. Vamos a conversar también con Javier Urbina. Él es periodista de Voz Pública, quien ha dado seguimiento a ese trabajo. Javi, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, de hecho vamos a revelar en esta ocasión lo que nosotros hemos investigado en estos últimos meses. Y un gusto, doctor, estar con usted para compartir estos hallazgos encontrados. Comencemos con esa primera parte, Javi. ¿Qué hemos encontrado en ese trabajo? ¿Cuáles son los principales hallazgos que tú has documentado en esta investigación? Sí, bueno, el principal hallazgo de esta investigación consideramos como equipo que ha sido revelar y, confirmar lo que se escucha en los pasillos de la red pública donde se atienden casos por dengue. Fue encontrar un subregistro que prácticamente están escondiendo las autoridades de salud. Ya lo decíamos al inicio en la introducción, no solamente son los 7 decesos que hasta el 11 de agosto ha reportado salud, sino que al menos tenemos registro de que son el doble de estas muertes. Ya eso ya nos dice algo, ya nos está diciendo que no son los 7 que está diciendo el ministro Alaví. Y algo que sí es bastante llamativo fue que al menos hasta el 2 de julio, que fue la alerta epidemiológica, y el 3 de julio, que fue la alerta roja emitida por Protección Civil, hasta esa fecha ya se contabilizaban, según los registros oficiales a los cuales hemos tenido acceso, 8 fallecidos. Pienso yo de que debieron haber informado de esas muertes, no tuvieron que haber escondido esa cantidad de información por el mismo hecho de alertar a la población. Entonces aquí surge esa pregunta, ¿por qué solamente a esa fecha habían informado solamente de esa cantidad de muertes? Solo eran 3.
3 fallecidos hasta esa fecha, cuando en realidad nosotros tenemos registros que eran más del doble que de los que habían anunciado hasta esa fecha. Entonces ese fue, por decirlo así, uno de los primeros hallazgos. Uh-huh. De un tema tan delicado que hablamos de la salud, de la vida de los ciudadanos, doctor. ¿Esto es algo que a usted le sorprende desde su registro, al menos de lo que hemos encontrado nosotros? Porque es algo que también ustedes como colegio médico ya lo venían advirtiendo en los primeros meses de esta enfermedad. Es preocupante esos hallazgos que nos menciona Javier, cuáles están documentados. Y nosotros también, quiero decirles cuál ha sido como colegio médico, porque como ya lo decía Javier, ha habido en los correos de los hospitales, pues todos no dan credibilidad a los datos vertidos por el Ministerio de Salud Pública. Y nosotros hemos buscado fuentes como colegio médico, y la situación es bien difícil para los colegas poder hablar, poder contar, porque en nuestro sistema de salud actualmente existe una política de terror o vive en nuestros colegas en el sistema público un terror, ¿vea? De que puedan estar siendo, que si ellos llegan a manifestar la realidad de la situación que pasa en el hospital, hoy hablemos de los casos de dengue o de los fallecidos por dengue, pero que si yo puedo en mi lugar de trabajo yo manifiesto de que estamos teniendo problemas por desabastecimiento, por mencionar algo, de hilos de sutura para llevar a cabo cirugías, o porque las citas están demasiado tardes, tanto para las citas médicas o las citas de procedimientos, eso es razón para que este colega o el personal de salud pueda ser sancionado, incluso despedido. Y tenemos ya varias evidencias o varios ejemplos que han pasado de eso, que se han convertido en una política de parte del Ministerio de Salud de decirle a los colegas no informen nada, ¿verdad? Porque si no pueden ustedes perder su trabajo. Entonces, en ese sentido, en ese ambiente en que de difícil que viven los colegas en el sistema público, cuando nosotros tratamos, ¿verdad?, de investigar verdaderamente, porque desde el punto de vista técnico, y lo podemos discutir después, también teníamos fuertes indicios de que las estadísticas que nos presentan el Ministerio de Salud no son las correctas o no son las más adecuadas. ¿En qué se sustentaban esos indicios, doctor? Bueno, en primer lugar, Wendy, tenemos antecedentes, uno, para desconfiar de los datos, ¿no?, que el Ministerio de Salud manifiesta. Uno, si ustedes recordarán, en la pandemia, durante la pandemia de COVID-19, organismos internacionales ajenos, independientes, pero técnicos, como la Universidad de Oxford, la Universidad de Washington, el Hospital o el Instituto de Higiene de Londres, pues demostraron que El Salvador había tenido un subregistro en la cantidad de muertos a causa del COVID de un 500%. Y en cuanto a la cantidad de casos de salvadoreños que fuimos afectados por COVID, de un 400%. Eso por un lado. Dos, tenemos claro nosotros como colegio médico que los casos de dengue comienzan a incrementarse en forma sostenida y no ha alcanzado una meseta desde la última semana de abril de este año. Entonces, en mayo, el Ministerio de Salud, ese es otro indicio, ¿no? En mayo, el Ministerio de Salud comienza a movilizar recursos humanos de hospitales, como por ejemplo el Hospital San Rafael de Santa Tecla, hacia el Hospital Benjamín Bloom. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de apoyar a los colegas del Hospital Benjamín Bloom para poder atender la cantidad de casos que se estaban presentando en el hospital. Tercero, se abren otros hospitales también para la atención de personas con dengue. Por ejemplo, el Hospital Nacional Sacamil ahora es un auxiliar en la atención de niños afectados por dengue. Ahí solo se reciben niños. También en el Hospital Sacamil, así como en el Hospital Benjamín Bloom. Y en el Hospital El Salvador, adolescentes y adultos, se ha habilitado. Entonces, otro dato bien importante, y ahí pudiéramos con la
lámina 14 de las láminas que hemos traído nosotros. Ahí yo lo que trato de decir algo que es desde el punto de vista técnico increíble que yo pueda, como Protección Civil, decretar el 3 de julio una alerta roja por dengue, pero si vemos en esa lámina a la par, está el corredor endémico. ¿Qué es el corredor endémico? Es para ver cómo el comportamiento de la enfermedad, si está controlada o está en epidemia la enfermedad que estamos vigilando. Y en este caso, el corredor epidemiológico del dengue, ustedes pueden ver la línea negra. La línea negra se encuentra entre el nivel de éxito y el nivel de seguridad. Entonces, como Ministerio de Salud voy a decretar una alerta roja estando la enfermedad controlada, ¿sí? Son datos que desde el punto de vista técnico uno dice, no, aquí no hay algo que no cuadra, que no coincide, o mal asesoro al señor ministro, al director de Protección Civil, de decretar la alerta roja, ¿verdad? O en realidad verdaderamente la situación estaba en niveles epidémicos, que por eso se determinó el decretar la alerta roja, que es como debe de ser, ¿verdad? Es decir, una alerta verde ya podría ser una alerta epidemiológica, ¿verdad? Que, oigan, estamos nosotros, que este año va a ser difícil para el control del dengue, por favor pónganos atentos, etcétera. Pero una alerta roja significa que el problema de salud o la enfermedad en cuestión ya está en epidemia. Entonces uno dice, bueno, entonces no tenemos los datos fidedignos que nos dicen, que nos transmiten. Uh-huh. Y eso, desde el punto de vista de salud pública, es una mala gestión en la comunicación de riesgo. Y la comunicación de riesgo en problemas de salud pública es sumamente importante. ¿Y qué significa eso? Que yo debo de ser transparente en la información, transmitirle a la población la verdadera realidad que pueda estar pasando sobre una enfermedad, porque de esa manera, aparte del derecho a la información pública que tenemos como ciudadanos, la persona va a poder percibir el riesgo de que él o su familia puede llegar a enfermarse por dengue y puede llegar a hacer eso. Pero si me dicen, estamos bien, todo está controlado, tenemos los hospitales con todo el servicio disponible para atender a los pacientes, eso hace que la gente no asuma su verdadero papel. Uh-huh. Que en el caso de estas enfermedades, perdón, Wendy, para terminar, es vital la participación de la ciudadanía para disminuir el impacto de estas enfermedades transmitidas por zancudos, porque está en nuestras manos eliminar los criaderos de zancudos en nuestras casas. Pero si nos dicen, no, mire, la situación está difícil, y estos son los datos, se están muriendo, y estos son la verdadera cantidad de datos de personas afectadas y la verdadera cantidad de fallecidos. Entonces, eso sí me va a decir a mí como familia, hoy estamos problemados, debemos de participar colaborando en la eliminación de los criaderos de zancudos, ¿no? De hecho, de esas inconsistencias, de esa sospecha, partimos nosotros como medio para poder investigar este tema. Javi, también hay un elemento importante sobre lo que has encontrado, y es que se ha identificado una especie de patrón de estas historias donde la mayoría han llegado a un estado grave y han fallecido prácticamente en las primeras 24 horas. Explícanos un poco más. Sí, la mayoría de los casos que nosotros logramos documentar, fuimos a la vivienda de estas personas, pudimos tener acceso a llegar a las viviendas y hablar con las familias. Entonces, estas familias, nosotros logramos identificar al menos dos patrones que se repetían bastante en los casos que nosotros logramos documentar. Uno de ellos era la falta de prevención por parte de las autoridades de salud en la zona. Uh-huh. Prácticamente en ninguno de los casos que nosotros visitamos, las familias nos decían, mire, hasta que mi niña o mi niño falleció, vinieron a fumigar. Mire, hasta que mi niño o mi niña falleció, vinieron las autoridades de salud a entregar abate. Entonces, hubo una falta de prevención en todos los casos que nosotros logramos visitar. El segundo caso, como ya lo comentaba, sí, fue que los papás, en primer lugar, llevaban a los niños a un centro médico privado, ¿verdad? Uh-huh. Y posteriormente, cuando esta persona se ponía un poco grave, eran trasladados o remitidos al Ministerio de Salud. Ya cuando al Hospital Bloom, ya cuando, por decirlo así, ya iban bastante graves,
y no les lograban dar la atención necesaria en el Hospital Bloom y fallecían a las 24 horas. Hubo un caso, eso fue, si no me equivoco, en Santo Tomás, un caso de una niña. La niña estuvo en un hospital privado por, creo que eran 3 o 4 días, y el médico le sugirió pasarlo al Hospital Bloom, porque ahí se tiene la mejor tecnología, y en eso sí estamos de acuerdo, en la mejor tecnología para la atención de niños. El detalle fue que estas personas llegaron en ambulancia del hospital privado, con su enfermera, con su doctor, iban equipados. Lo que pasó fue que llegaron al Hospital Bloom alrededor de las 12 del mediodía, tuvieron que esperar hasta 5 horas para ser atendidos. Entonces la abuela de la menor nos decía eso, que ella estaba inconforme, estaba incómoda, fueron las palabras de ellas, con la atención que recibieron en el Hospital Bloom. Porque ella dice, ¿cómo es posible de que el gobierno esté diciendo que hay atención a los niños? ¿Cómo es posible que esté diciendo que hay prioridad para atender a los niños? Y a la niña de ella la atendieron 5 horas después que llegaron al hospital. Y me dice, mire, no habían ni camillas, me dice. No había ni camillas para atender a mi nieta. Entonces uno se pregunta, o sea, el ministro de Salud está diciendo, no, los hospitales no están desbordados, los hospitales están equipados. Pero tenemos el caso de esta familia que nos dice de que no recibieron la atención porque no habían camillas. Lamentablemente, un día después de que ingresaron al hospital, falleció la menor, y ella también nos comenta, mire, me dice, al nomás ella falleció, la pasaron a una camilla como de hierro, dice, y al ratito decían, vaya otro niño, necesitamos, aquí ya hay camillas, pueden pasarlo. Entonces ahí podemos tener como que la prueba de que lo que nos están diciendo no es cierto, ¿verdad? De que la red hospitalaria está al 100, o sea, está atendiendo, o no hay desabastecimiento, o hay atención requerida para los niños, porque no es así. Hemos documentado esos casos y lamentablemente la prevención no se hizo oportunamente. Hasta que ya habían fallecido los niños y llegaron a fumigar, nos decía. Y hubo casos que eran zonas de difícil acceso, que tuvimos que caminar hasta casi que 2 horas para llegar a esos lugares, y de hecho nos confirmaban que tampoco habían llegado a fumigar. Entonces fue de los aspectos y de los puntos que nosotros logramos también descubrir con esta investigación. Doctor, técnicamente, ¿cómo se ven esos dos elementos? Es decir, ¿qué significa que un paciente llegue en esas condiciones ya graves al Hospital Bloom? Un paciente, hablamos de un menor de edad, y por otro lado, la poca o nula medidas de prevención que se establecieron en esas zonas. Sí, excelente. Yo creo que ese caso que nos comenta Javier ejemplifica 2 deficiencias. Uno, en la prevención de la enfermedad. Y lo que hablábamos, de comunicación de riesgo. Si esta familia hubiera estado informada de que el dengue es una enfermedad que puede matar y que está circulando de manera importante, pues al ver a su niña con los primeros síntomas de fiebre, pues va a buscar la atención médica. Ese es un punto. Entonces, y nosotros lo decíamos como colegio médico, las medidas de saneamiento ambiental, de fumigación, de repartición de abate, de visita casa por casa, de eliminación de criaderos de zancudos, no debieron de haberse implementado a partir del 3 de julio. Debieron de haber implementado a partir de abril. Por eso es que nosotros decíamos, y lo dicen otros colegas como el doctor Rosales, Alfonso Rosales, epidemiólogo, la declaración de la alerta epidemiológica fue tardía. Porque no es lo mismo si yo comienzo con esas medidas de prevención de abril, mayo, que comenzamos a observar una tendencia al alza de los casos, y comienzo a hacer para disminuir los criaderos de zancudos, a que lo estemos haciendo ya cuando la enfermedad está desbordada. Ahí refleja eso, cómo impacta la comunicación de riesgo, lo que estábamos hablando, y segundo, que las medidas de prevención no se están tomando porque los equipos locales de salud no se les está dando prioridad a la atención primaria en salud. Yo leía por ahí ¿cómo se llama? Una idea de un colega
coreano que decía, el mejor sistema de salud pública no es aquel que trata las enfermedades, es aquel que sabe prevenirlas, ¿sí? Entonces la prevención es básica y desafortunadamente se ha descuidado. Y luego, la atención que hablamos, que nos comenta Javier de ese caso, que todavía no se le pudo dar, a pesar de que la niña iba en un estado delicado. Ya de por sí un dengue en etapa crítica, cuando ya ha desarrollado un dengue grave con manifestaciones de una enfermedad muy avanzada, es sumamente difícil de revertir ese proceso cuando se ha iniciado. Pero si yo recibo la atención inmediata y temprana también de un caso de un dengue grave, podemos lograr, los especialistas de cuidados intensivos pueden lograr revertir esa situación. Pero si le agregamos al tiempo que se desperdicia o que pasa entre la atención, la llegada del centro de salud a una unidad de emergencia y lo que se tardan en atenderle por la alta demanda que pueda haber en los hospitales, eso va a hacer que suceda en la historia que a las 24 horas el paciente esté falleciendo. Y no es en cuanto a que haya un mal manejo médico del problema del dengue, es en cuanto al sistema que no permite dar las atenciones en salud, ¿verdad?, a tiempo a los pacientes. Bien, para este trabajo hemos estado en contacto tanto con medios como con personal de salud de Guatemala y Honduras, y nos hemos encontrado con que Guatemala, por ejemplo, maneja mayor información sobre el tema del dengue que nosotros. El Salvador, Javi, contanos un poco más sobre ese punto. Sí, nos contactamos con personal médico de Guatemala, con epidemiólogos, incluso con funcionarios también de Guatemala, y nos pasaban algunos informes. El último informe que nos pasaron fue hasta la semana 32. Pero antes de eso, quizás mencionarles que en Guatemala estuvimos investigando y ellos aprobaron la alerta epidemiológica el 7 de marzo. Solo hagamos ahí una diferencia con lo que pasó acá. La emergencia nacional sanitaria la decretaron el 18 de abril, un mes casi que después. Y la alerta roja fue el 24 de mayo. Casi que 2 meses antes que nosotros decretáramos la alerta, que decretaran las autoridades, mejor dicho, claro, la alerta roja acá. Es porque ellos ya tenían información de que esta mortal enfermedad iba en aumento. Y siguiendo lineamientos también de la OPS, que ellos les decían, mire, esta enfermedad va a haber un brote de esta enfermedad. Entonces, ellos sí tomaron quizás al pie de la letra estas indicaciones. Solamente informarles los casos que Guatemala estaba reportando hasta la semana 32, que es del 2 al 10 de agosto, si no me equivoco. Ellos clasifican la información en casos sospechosos, casos confirmados y casos descartados. Y suman otra columna que son los casos pendientes, dicen ellos. En cuanto a los casos sospechosos, hasta esa semana ellos reportaron 185 fallecidos, casos sospechosos. En los casos confirmados son 96 fallecidos y los descartados fueron 47. Que ellos sí les pudieron haber hecho pruebas o el comité local clínico descartó completamente esos casos. Entonces podemos ver una diferencia bastante marcada con respecto a nuestro país. Uh-huh. Aquí solamente nos están informando las letalidades, nos han mostrado en el boletín, nos muestran el país, pero solamente no nos muestran por municipio o digamos la cantidad de casos, solamente otros detalles que no alertan verdaderamente a la población. De igual forma, en el caso de Honduras tenemos hasta la semana 32, ellos sí no están reportando como lo hace Guatemala, pero sí lo hacen por municipios y ponen la cantidad de casos sospechosos que habían hasta esa semana. Y también les están informando la cantidad de muertos, tanto sospechosos como confirmados. Hace como hasta el 7 de agosto aproximadamente, ellos nos decían que ya iban 100 fallecidos. Uh-huh. De esos, 31 ya eran confirmados. El resto todavía estaba como casos sospechosos. Entonces podemos ver una diferencia con nuestro país con respecto a estos
a los vecinos Honduras y Guatemala. Sí, doctor, sobre este punto que menciona Javi, de esta diferencia de cómo manejan otros países de la región, Guatemala y Honduras, este tema, ¿podemos decir entonces que la falta de información es un manejo deliberado institucional o político? ¿Cómo lo ve usted? Nosotros siempre hemos creído que, y lo dijimos durante la pandemia del COVID-19, que el subregistro de una enfermedad tiene un nivel aceptable, porque ningún sistema es 100% capaz, ni el mejor sistema de salud del mundo, en detectar el 100% de casos de una enfermedad. Lo aceptable desde el punto de vista técnico puede ser un subregistro de un 4 a 5%, ¿sí? Pero cuando vemos un subregistro, en el caso del COVID-19, de al menos un 500% en muerte y otro 400% en casos presentados, esa ya es una manipulación intencionada de la información, con el objeto de hacer ver que estamos manejando con objetivos políticos, ¿verdad? De propagandísticos también, diríamos, de que nosotros estamos manejando de mejor manera en todo el país y que somos ejemplo. A mí me gustaría que analicemos un poco la lámina, esta lámina que está ahí, donde son datos de OPS hasta la semana 32 de la mayoría de países en Centroamérica y en la región. Pero ahí yo quiero resaltar, cuando usted mencionó, Wendy, al principio, de que el ministro decía de que teníamos la menor tasa de letalidad en América Latina por dengue. Y eso no es cierto, porque la tasa de letalidad no se mide por la cantidad de fallecidos que ha habido, sino que como es una tasa, en el numerador va la cantidad de fallecidos entre la cantidad de casos que tenemos. Por lo tanto, si entre más casos tenemos, pues ahí se cambia. Pero quiero mostrar eso. Por ejemplo, la tasa de letalidad del Salvador es de 14 por 10,000 personas, como lo podemos ver ahí. Y de Panamá es de 15 por 10,000. Solo estamos en el segundo puesto de mayores tasas de letalidad en Latinoamérica, ¿sí? Entonces son cosas que uno pues no entiende mejor. Por eso es importante una información transparente y cercana a la realidad, y no trastornar la realidad o buscar alterar la realidad que está pasando en el país. Doctor, ya para finalizar, ¿cómo queda el papel de la OPS en todo esto? Es decir, porque sus representantes no sostienen reuniones, por ejemplo, con personal médico para ver y medir cómo está la incidencia realmente del dengue en el país. Lo que pasa es que OPS funciona igual como funcionan las representaciones diplomáticas de los países. Buscan no ser, como el término lo dice, ser diplomáticos y no decir lo que en realidad está pasando. Y así hemos visto el papel de OPS, no solo en El Salvador, en toda la región latinoamericana, en donde los representantes no podrá decírselo en forma privada a las autoridades de salud. Miren, nosotros creemos que deberían de hacer esto y lo otro en forma privada, pero nunca van a expresar públicamente las observaciones pertinentes de que sí, las cosas las están haciendo bien. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde llega, digamos, los límites de esa diplomacia cuando se trata de un tema de vida o muerte, ¿no? Claro, porque ahí estamos hablando también de ética, ¿no? O sea, y de muchas otras cosas, ¿no? Si yo sé que las cosas se están haciendo mal y tengo la posibilidad de poder decir que se pueden mejorar, ¿por qué no hacerlo? ¿Vea? Entonces ahí, y lo mismo sucede, este dilema nos preguntamos a veces con los colegas en el sistema público. ¿Vea? Miren, si ustedes están viendo eso y en lo personal, pues yo quedarme viendo que está pasando una serie de irregularidades y no expresarlas, como que no riñe hasta cierto punto con la ética, pero también con el deseo de tener un trabajo y conservar un trabajo. Aquí es donde uno se pone a pensar en esas cosas. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por habernos acompañado en este episodio. Muy amable. Gracias, y interesante investigación, y bueno, agradecemos la invitación. Javi, muchas gracias, y gracias por el esfuerzo. Gracias igual por este espacio en el que pudimos revelar también esta información bastante importante.